Hace 15 días fue que comenzamos esta nueva serie que se titula Vasijas en manos del alfarero, y platicamos que en este estudio vamos a estar analizando el trabajo de transformación que realizó el Señor Jesús con sus discípulos. Y hace 15 días antes le doy el título de nuestro mensaje. Nuestro mensaje se titula Transformando a un hombre arrojado. Y esta es la primera parte. Yo supongo que ya sabe de quién vamos a hablar, de qué discípulo vamos a hablar. Vamos a hablar del apóstol Pedro. Es de los discípulos que más información tenemos en los evangelios. Y esta serie que estamos iniciando es emocionante, honestamente, porque nos permite ver a Jesús obrando directamente en el corazón, pero también en el carácter de las personas. ¿Y por qué es emocionante? Porque todos le batallamos en algo en nuestro carácter, ¿no? O alguien aquí no tiene un carácter perfecto todos los días, todo el día. No, todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestros errores, pero si nos ponemos en mano de Dios, y ese es el detalle más importante, si nos ponemos en manos de Dios, es decir, le decimos al Señor, quiero cambiar, quiero ser tu discípulo, Él va a meter la mano. A veces, como vamos a ver hoy, va a doler, pero aunque duela, Él está haciendo una gran obra y lo vamos a ver. No puedo decir que en tiempo real, porque esto sucedió hace casi 2000 años, pero mientras lo leemos y mientras analizamos a los discípulos, vamos a ver lo que Él hizo en ellos y lo que puede hacer en nosotros, porque con algunos se va a identificar. El Señor no escogió nada más porque sí a sus discípulos. Sus discípulos no eran un bloque homogéneo de personas, había de todo. Había algunos que tenían una educación más o menos, había uno arrojado, como vamos a ver ahorita a Pedro, e impulsivo. Había unos explosivos que veremos en su tiempo. Había uno revoltoso, dispuesto a tomar las armas. Otros más tranquilos, pero era de todo. Entonces, en algo el Señor nos va a hablar y nos va a decir, eso que tienes tú, yo lo puedo cambiar. Pero le decía, ese es el punto, porque debemos de entender una cosa en cuanto al Señor Jesús y en cuanto al cristianismo. El Señor sí nos ama y nos amó así como somos, pero este es el gran pero, y es un pero importantísimo: no quiere que nos quedemos como somos. Esa es una cosa que luego no decimos en el mensaje, porque decimos, pues Dios te ama así como eres. Sí, es cierto, pero no quiere que te quedes así. Por eso le llamamos Señor. Al momento en el que le decimos, quiero que seas el Señor de mi vida, le estamos diciendo, tú controlas todo y lo que ocupes cambiar, cámbialo. Porque hay gente que dice, bueno, es que yo soy así y así me ama Dios. Sí, pero si esa conducta es conflictiva, el Señor no quiere que te quedes así. Y la cosa aquí es que cuando somos cristianos, somos creyentes verdaderos y
hay un problemilla ahí con el carácter que no se está modificando. Una de dos, o estamos en el proceso o no queremos cambiar. Porque hay quienes dicen, no, yo no quiero cambiar, así soy, así quiero seguir siendo. Pero la idea con el Señor es dejarnos transformar. Pedro no acabó su vida como la empezó, como empezó el ministerio, pero le dijo al Señor, sí te quiero seguir. Aquí es en donde yo quiero retomar el versículo final que abordamos en el mensaje con el que dimos inicio a esta serie. Vamos por favor todos a Lucas capítulo 5, versículo 10. Porque aquí está la clave que nos permite ver por qué el Señor efectivamente se puso a trabajar en el corazón y en el carácter de sus discípulos y por qué nunca se detuvo. Este es el requisito básico para que esto pueda suceder. Vamos a la segunda parte ahí del versículo 10 en Lucas 5. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es la parte final del relato de la pesca milagrosa. Y aquí podemos ver nítidamente, claramente, que en Pedro, en Andrés, en Juan y en Jacobo había de verdad un corazón dispuesto a seguir al Mesías a pesar del precio que hubiese que pagar. No les importó el costo que había que pagar. Su corazón deseaba seguir al Mesías. Y vamos a ubicarnos en la situación, porque no era una situación fácil de renunciar. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron allí la pesca de sus vidas. Fue una pesca tan grande que entre dos barcas les costó trabajo sacar a tantos peces. Y esto era una gran oportunidad, porque eso se iba a vender. Y se iba a vender bien, y se iba a vender mucho. Entonces era la oportunidad ideal de hacer que el negocio creciera. Ellos tenían esa oportunidad allí, la oportunidad de sus vidas. Y aunque no lo notamos a primera vista, este milagro era una prueba para ellos también, para ver qué había en su corazón. Y no era una prueba sencilla, porque una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar toda persona es una prueba con el dinero. Cuando el dinero está allí, porque yo creo que todo el mundo hemos escuchado el dicho de Porfirio Díaz que nadie aguanta un cañonazo de $1,000,000. Él se refería a un soborno de $1,000,000, que en ese tiempo era un dineral. Y muchos dicen, pues yo sí lo aguanto. Decirlo sentado aquí es fácil, pero cuando te abren el maletín con los billetes es otra cosa, porque por la mente empiezan a pasar 1,000,001 cosas que podemos tener con eso allí. Entonces, ellos están ante esta situación, están ante una cantidad de dinero sustancial, pero vemos su corazón, la dejaron. No crea que regresaron los peces alma.
aquí es en donde quiero que usted vea qué está pasando. Jonás, padre de Pedro y de Andrés, y Zebedeo, padre de Juan y Jacobo, muy probablemente se hicieron cargo. Ellos eran los que estaban asociados y probablemente los dueños de las dos barcas, y ellos siguieron trabajando, pero los otros 4 dejaron el negocio familiar. Le dijeron a su respectivo padre: papá, voy a seguir al Mesías. Y tal vez le dijeron: pero si ahorita es cuando vamos a despegar aquí, nos vamos a convertir en la flota más importante del del mar de Galilea. Pues quisiera, papá, pero yo quiero seguir al Mesías. Me gustaría en otra circunstancia quedarme contigo, pero esta es una oportunidad que no se va a repetir y yo quiero seguir al Mesías. Y lo dejaron todo. Entonces, esa es la entrega que el Señor está buscando de nosotros para ser verdaderamente sus discípulos y para que Él empiece a trabajar en nuestras vidas. Poco tiempo después de la pesca milagrosa, los primeros discípulos de Jesús vieron otro milagro relativamente similar a la pesca milagrosa, cuando Él obviamente no es el mismo elemento, pero Él convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y después el Señor va a empezar a hacer milagros y señales, y crea que esto animó a sus discípulos, porque está pasando algo que no se había visto en tierra de Israel en siglos. La tierra de Israel no ha visto este tipo de milagro desde los tiempos de Eliseo. Hubo un tiempo en el que hubo milagros sobrenaturales en relativamente grandes cantidades y muy visibles en el tiempo de Daniel, pero eso no fue en tierra de Israel, fue en el imperio babilónico y después en el imperio medo-persa. La tierra de Israel no había visto milagros del tipo que está realizando Jesús en siglos. Y empiezan a ver cómo los ciegos ven, empiezan a ver cómo los cojos andan, cómo a los leprosos les es limpiada su piel, y pues los discípulos cada vez están más seguros de que están con el Mesías. Y después viene el Sermón del Monte, y todo esto hace que la popularidad de Jesús aumente y los líderes religiosos empiezan a observar a Jesús y a sentirse incómodos con su predicación. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, cuando los tuvo que enfrentar, los enfrentó. Entonces, viene después otro evento que es la muerte de Juan el Bautista, y eso sucede simultáneamente en el evento de la alimentación de los 5,000. Después de la alimentación de los 5,000, o un poco antes, pero en ese momento a Jesús le dan la noticia de que Juan el Bautista ha muerto. Y cuando termina de dar su sermón y de alimentar a los 5,000, Él se va a un monte a orar y manda a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea o el lago de Genezaret. Es lo mismo, nada más que en los textos del Nuevo Testamento se usan esos dos nombres. Y es en este punto, en este momento, cuando el Señor Jesús nos va a dejar ver cualidades
pero también cosas del carácter de Pedro, pero también cosas en las que tiene que trabajar y en las que va a trabajar. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, esta tempestad a la que se van a enfrentar los discípulos no es menor. Acuérdese, hay varios pescadores experimentados ahí que han visto varias tormentas y han tenido que enfrentar varias tormentas, pero esta es una tormenta peculiar que los tiene preocupados. Están en una situación de desesperación porque nada más nos lo podemos imaginar, porque yo creo que de aquí nadie es pescador. Pero imagínense lo que es si ha remado, remar no es un ejercicio tranquilo, es un ejercicio que requiere de mucha fuerza y ellos llevan horas reme y reme y reme y no avanzan. Entonces ya se están cansando, sienten que el agua los va a hundir y aparte están ya desvelados porque es la madrugada, falta poco para que salga el sol. Y en medio de esta situación es cuando llega el Señor Jesús a darles palabras de ánimo. Y aquí es donde sale el carácter arrojado de Pedro, pero aquí no está mal. Vea el versículo 28, ahí en Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, ser arrojado no siempre es malo. A veces es útil, pero este tipo de carácter necesita de dominio propio, mucho dominio propio, como vamos a ver en este mensaje, porque si no, como se pueden hacer cosas bien, se pueden hacer cosas muy mal. Pero si usted le ha dado la vida al Señor y le ha dicho: quiero ser tu discípulo, cuando haga las cosas mal, va a meter la mano, como el alfarero tiene que meter la mano cuando ya está perdiendo la forma la obra. Pero aquí fue algo bueno. ¿Por qué? Porque Pedro comenzó a andar sobre el agua. La verdad es que poca gente como Pedro, que ven al Señor Jesús caminando sobre el mar. Los otros discípulos jamás dijeron eso. Ellos dijeron: nos estamos hundiendo, ¿te quieres hundir más rápido? Pero Pedro le dijo: Señor, si eres tú, déjame ir contigo. Y el Señor le dice: sí, vente. ¿Y qué es lo impresionante de Pedro? Que no se la pensó.
saltó de la barca y por eso, fuera del Señor Jesús, es el único ser humano que ha caminado literalmente sobre el agua. No ha habido otro y no va a haber otro. No lo intente. Una vez en un campamento, cuando yo era adolescente, había le hicimos una broma a un amigo. Estaba la alberca y tenía pues, de esa como malla, y pues estaba bien tensa. Y le dijimos, sí puedes correr sobre la malla, nada más corre bien rápido, está tensa. Y pues había un programa en ese tiempo en el que unos superhéroes iban bien rápido sobre el agua, así como ellos. Y dice, sí, puedo, cual pudo. A los 2 pasos se hundió. Nadie puede hacer esto. Pero Pedro lo vivió porque se aventó. Y hay ocasiones en las que el Señor pide eso de nosotros. Y sabe que estas personas que tienen un carácter arrojado y medio impulsivo, se avientan y sirve. A veces en muchas ocasiones por pensar lo demás, no hacemos las cosas o las hacemos tarde, cuando la decisión se tiene que tomar en el momento. Entonces, este tipo de carácter tiene sus cosas positivas, pero aquí vamos a ver una lección que el Señor también le quiere dar a Pedro y que nos quiere dar a todos nosotros. Vamos al versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hay varias cosas bien importantes aquí. Aquí hay una lección bien importante. Pedro efectivamente era arrojado, pero cuando Dios nos llama a hacer algo, no basta, no es suficiente nada más con que saltes de la barca y comiences a caminar. Se necesita tener una fe constante hasta llegar a la meta. No es suficiente nada más dar el primer paso o los primeros 3. ¿Por qué? Porque hay viento y hay olas. El carácter de Pedro era intenso en todos los sentidos y empezó a sentir miedo y el miedo le ganó. Y se empezó a hundir. Pero la gran ventaja que Pedro siempre tuvo es que su corazón estaba en Jesús. Y cuando ve que se empieza a hundir, ¿qué hace? Clama a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Vino y lo sacó. ¿Qué otra cosa es importante aquí? ¿Qué otro detalle es importante aquí? El Señor Jesús hubiera podido detener la tormenta para que Pedro llegara con él y regresarse caminando sobre el agua a la barca, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la tormenta es necesaria para probar nuestra fe. La fe no es nada más del primer paso, esa es la lección importante aquí. La fe requiere de un camino largo, la fe requiere de constancia. Hay tristemente algunos hermanos que cuando decimos quién quiere, que se ocupan servidores, dicen, yo quiero servir, levantan la mano y dicen, yo quiero servir, ¿dónde? Y pues les decimos, está esta área, ¿te animas? Y dicen, sí. Y van 2, 3 veces y después ya no.
¿Por qué? Porque no es suficiente nada más arrojarse. Es necesario continuar. Si es difícil arrojarse, no es fácil. No pensarle está a veces difícil. No todos tenemos el carácter de Pedro. Yo no soy así, la verdad. Pero sé que a veces es necesario no pensarla tanto. En una ocasión me he aventado varias veces del trampolín el olímpico, el más alto. La primera vez que lo hice, me asomé, dije, está bien alto. Y me dice un amigo, si lo piensas, no te avientas, córrele. Y digo, pues sí, a correrle. Se te acaba el piso y empiezas a caer. No creo que me aventé como un profesional, no. Pero sí cuesta trabajo dar el primer paso, pero cuesta más trabajo seguir. ¿Por qué? Porque lo demás ya requiere perseverancia, ya requiere disciplina, requiere de un tipo de fe muy distinto. Entonces esa es nuestra lección. Aquí no es suficiente el ser aventado y decir que sí. Si el Señor, si le decimos al Señor que sí en algo, quiere que sea hasta el final, hasta que se acabe la meta o hasta que nos diga, de aquí vamos a brincarle a este otro lado. Y bueno, con el paso del tiempo en el ministerio de Jesús, Él comenzó a formar pues una relación con cada uno de sus discípulos. Y pues hubo algunos con los que tuvo una amistad más cercana. Los 12 eran sus amigos. Pero pues es normal, y eso nos lo deja ver aquí también el Señor, es normal que te puedas relacionar mejor con otras personas y que haya una mejor química con unos que con otros. Y eso pasó también en sus 12 discípulos. Hubo 3 que fueron los más cercanos a él, Pedro, Juan y Jacobo. Y fíjese que Pedro sí empezó a desempeñar un papel de relativo liderazgo entre los 12. No ha de haber sido fácil, honestamente, el trabajo allí de relación entre los 12, porque venían de contextos bien distintos, unos de conocerse toda la vida, porque eran hermanos, pero otros que jamás se habían visto en su vida hasta este momento. Y bueno, el carácter de Pedro hace que él empiece a resaltar, porque los demás no se animaron a brincar, él sí. Ellos no se animaron a decirle al Señor, oye, yo quiero ir, él sí. Pero en medio del ministerio de Jesús hay un evento más en el que podemos ver las cosas positivas del carácter de Pedro y las cosas negativas, y aquí sí vamos a ver cómo el Señor metió la mano para trabajar con él. Porque cuando ellos están en Cesarea de Filipo, el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos le contestan, bueno, la gente dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero después el Señor plantea la pregunta más importante que se debe de contestar, porque Él les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dependiendo de lo que contestemos, se define nuestro destino en la eternidad. Y pues en este momento los discípulos en general se la pensaron en dar una respuesta, pero ¿quién es el impulsivo?
¿quién es el arrojado? Pedro, y algo en su corazón seguramente empezó a arder y da una respuesta. Acompáñame a Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay varias cosas aquí importantes que debemos de tomar en cuenta y por qué esta respuesta de Pedro es tan trascendental. Aunque Jesús ha hecho milagros, ha sido muy cuidadoso en la manera en la que se presenta con el público, porque acuérdese, el pueblo de Israel está esperando un Mesías reinante, no está esperando al Cordero de Dios, y viven en Galilea, y en Galilea hay guarniciones romanas importantes, y para este momento Jesús ya ha tenido ha tenido congregaciones importantes. La alimentación de los 5,000 probablemente tuvo muchas más personas, eran 5,000 varones. Se estima que pudieron ser 15,000 o más los que estuvieron allí. Y Roma se dio cuenta. A Roma no se le escapan ese tipo de cosas. La alimentación de los 4,000 debió de haber tenido como 12,000 personas y Roma se dio cuenta. Y Jesús sabe también que la gente no entiende, porque ni siquiera sus discípulos lo entendían bien, que Él venía como el Cordero de Dios. Entonces no quiere despertar este ánimo para que la gente crea que Él viene como el Mesías reinante. Entonces ha sido cauteloso en el uso del término Mesías. Pero Pedro sabe quién es Jesús. Él no tiene duda de quién es Jesús. Y cuando Jesús pregunta, ¿ustedes quiénes creen que yo soy? A Pedro no le importa quién puede estar alrededor. No le importa nada más que decir lo que su fe le está gritando en el corazón. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí tenemos la palabra Cristo, pero en arameo debió de haber utilizado la palabra referente al Mesías. Entonces él lo dijo públicamente y abiertamente sin importar quién estuviera alrededor o qué pensaran sus compañeros. Esta es una cosa maravillosa de este tipo de carácter, porque no tienen miedo a hablar la verdad del Evangelio. Y son firmes a la hora de hablar sobre sus convicciones y pues es una bendición. O sea, en este sentido, Pedro hizo algo muy bueno y el Señor se lo reconoció. Vea ahí en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo que es importante explicar, porque este es un pasaje que la Iglesia Católica ha utilizado muy mal por siglos y siglos, y siguen. Aquí el Señor Jesús está reconociendo lo que hizo Pedro y dice, muy bien Pedro, lo que tú acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, mi Padre te lo reveló y tú no te opusiste, porque probablemente los demás pensaban lo mismo, tú no te callaste, lo dijiste y está muy bien, qué bueno que
te animaste a decirlo públicamente. Bien hecho. Y después hay un juego de palabras bien importante que debemos de entender, y es en donde se desvían los católicos, porque ellos dicen que esta parte que dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ellos toman este pasaje y dicen que aquí el Señor está afirmando que Pedro va a ser el fundamento de su iglesia, pero no. La palabra, el nombre Pedro en griego es Petros y significa piedra pequeña o trozo de piedra. El Señor aquí le está poniendo a Pedro en su lugar. En primer lugar, sí le dice, ok, Pedro, muy bien, lo que dijiste estuvo muy bien, sí soy el Mesías, el Padre te lo puso en el corazón y te animaste a decirlo, perfecto, pero acuérdate que tú eres Petros, una piedra pequeña. Y después dice, y sobre esta roca, la palabra roca aquí es la palabra Petra en griego, que significa una roca, y no es una piedrita, es una piedra grande, muy, muy grande, como las que encontramos en los acantilados o en las montañas rocosas. Y el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre la piedra pequeña, que es la palabra Petros, sino sobre una piedra grande, sobre Petra, que es una piedra grande, una roca. ¿Qué es esa piedra grande? ¿Qué es esa roca? La afirmación que hizo Pedro. La afirmación que hizo Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad más fundamental del cristianismo, y sobre esa verdad no han de prevalecer las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque aquel que cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, tiene vida eterna y es librado del castigo eterno, que es terminar en el Hades o en el Seol, como le quiera llamar en hebreo o en griego. Entonces aquí sucede algo muy importante con Pedro, ¿producto de qué? De su carácter arrojado. Pero fíjese que si no hay dominio propio, si usted tiene este carácter, un carácter como el de Pedro, un carácter arrojado, puede hacer cosas muy buenas como la que Pedro hizo aquí con su boca, con sus palabras, pero puede dar regadas monumentales, puede cometer errores monumentales en el mismo momento. Y por eso es importante que nosotros tengamos cuidado si se tiene este tipo de carácter, y que se trabaje sobre el dominio propio. Porque, mire, esta declaración de Pedro, y que Jesús, porque entendamos una cosa aquí, Jesús les dijo, lo que Pedro dijo es cierto, sí soy. Allí, en ese instante, es la primera vez que Jesús abiertamente le dice a sus discípulos, yo soy el Mesías. Pedro lo declaró, y yo les digo que sí soy. Cuando está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, Jesús está diciendo, sí es cierto, yo soy el Mesías, esa es la verdad básica de mi iglesia, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. Y pues eso, seguramente en ese momento, los discípulos todos dijeron, wow, ya no hay más dudas,
Él de su propia boca nos está diciendo que es el Mesías, y todos ellos, incluyendo Pedro, tienen esta idea del Mesías reinante. No han entendido hasta este momento que Jesús viene como el Cordero de Dios. En su mente está seguramente, nosotros somos los mejores amigos y somos los discípulos del Mesías. Vamos a ser secretarios de Estado, vamos a ser personas importantes en su reino, y por eso inmediatamente Jesús reacciona. Y vea lo que pasa en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando él percibe que ellos empiezan a decir en su mente, estamos donde debíamos de estar, vamos a ser personas importantes en el reino terrenal del Mesías, Jesús los frena y les dice, a ver, sí soy el Mesías, pero de aquí vamos a empezar nuestra marcha a Jerusalén, y en Jerusalén los del Sanedrín me van a capturar y me van a matar. Así literalmente Jesús les dijo eso. Me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. No los dejó sin esperanza, pero ellos no entendían nada. Porque mire, esto fue algo con lo que Jesús estuvo trabajando en sus discípulos 3 años y medio, y logró su cometido hasta que resucitó. Porque aunque les dijo claramente que iba a morir y que iba a resucitar, su mente estaba cerrada. A veces nos pasa eso, que nos aferramos a una idea y queremos ver toda la Escritura con esa idea, y por no soltar esa idea no entendemos lo demás. No entendemos las cosas claras que la Escritura señala, y eso le pasó a sus discípulos. Pero este mensaje de Jesús sí los movió, porque ellos ya se veían en caballo blanco montado para entrar a Jerusalén con Jesús. Tal vez se veían con espada desenvainada, marchando en contra de Roma y al Mesías, usando su poder para acabar con las centurias romanas y sus legiones. Y ahí el Señor voy a morir y voy a resucitar. Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Morir? Y aquí es en donde le digo que personas con el carácter de Pedro, si no tienen dominio propio, minutos después con su boca pueden decir barbaridades, cosas que están fuera de lugar, pueden regarla feamente, pueden cometer errores bien graves por no retener su lengua, como Pedro. Vea el versículo 22. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahí el Señor era todo amor y toda paciencia, y yo creo que nada más suspiró. Bueno, no suspiró, tal vez a la primera, porque probablemente esto se lo dijo Pedro reiterativamente, y llega un momento en el que el Señor Jesús, al escuchar otra vez esto, vea, ¿qué hace el alfarero cuando la vasija está perdiendo la forma? Mete la mano,
mete la mano para corregir. Y aquí le dolió. ¿Por qué? Porque ¿cómo cree que se sentía Pedro? Muy probablemente él no agarró eso de que tú eres una piedra pequeña, sino nada más bienaventurado eres tú, Pedro, y dices, yo soy el bienaventurado, y se sintió superior que los demás. Y bueno, cuando el Señor ve que el globo se infla mucho, le da con el alfiler. Y aquí va a ser así, porque vea, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así como el Señor habló muy bien de Pedro y de su primera declaración, cuando ve que dice esto tan desatinado y que está intentando convencerlo de no cumplir con su misión enfrente de todos, así como enfrente de todos le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, bueno, Simón, hijo de Jonás, enfrente de todos le dice, quítate de mí, Satanás. No le menciona, no dice Satanás porque Pedro estuviera influenciado por el enemigo de Dios, sino porque al igual que él, Pedro estaba intentando detenerle para que cumpliera su misión. Entonces, por eso aquí el Señor Jesús nos está enseñando algo importante. Si le batallamos con este tipo de carácter, hay que tener mucho cuidado con nuestra boca, porque si nos dejamos llevar, vamos a decir cosas que están mal, porque lo que Pedro dijo estuvo muy mal y el Señor le tuvo que reprender, o sea, tuvo que meter la mano fuerte. No fue una llamada de atención suavecita, fue una llamada de atención fuerte. ¿Por qué? Porque era necesario manifestar que él estaba haciendo algo incorrecto. Por eso, en Proverbios el Señor nos dio dos pasajes en el que habla sobre la importancia de refrenar nuestra lengua. Acompáñenme a Proverbios capítulo 16, versículo 32. ¿Ya está ahí? Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Regrésese al capítulo 13, por favor. Proverbios 13, versículo 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Aquí hay una instrucción de Dios muy ilustrativa. Él nos está diciendo que aquel que es capaz de enseñorearse de sí mismo, aquel que tiene dominio propio de sí mismo, es mejor que aquel que tiene la capacidad de tomar una ciudad por las armas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más difícil de verdad retener la lengua que entrarle a una campaña de conquista, porque en este tiempo el soldado pelea cuerpo a cuerpo
Y al momento de entrar a la batalla, cuerpo a cuerpo, tiene que pelear con todas sus fuerzas, no se debe de refrenar. Por eso luego realizaban actos de mucha brutalidad, porque era entrar a pelear y perder el control en la batalla. Pero, y bueno, obviamente se requiere entrenamiento militar y todo, pero en la batalla te dice el general, con todo, así como vas, suéltate, libérate, suelta todo, no retengas nada de tu ira, no retengas nada de tus fuerzas, úsalo todo. Si ocupas perder el control para acabar con tus enemigos, piérdelo. Con la lengua es otra cosa, porque constantemente queremos decir cosas o no, y frenarlas no está fácil, porque si alguien nos contesta mal, pues la reacción natural es contestar mal. Si algo no nos agrada, la reacción natural es decir no me agrada y con todas las palabras que se me ocurren. Si algo me molestó, la reacción natural es decir esto me molesta. Si alguien me cayó mal, la reacción natural es decirle que me cayó mal. Si alguien me ofendió, aquí en México, ¿qué es el común denominador? Si alguien te suelta un montón de maldiciones, la gente normalmente le contesta peor. Si alguien me levanta la voz, lo normal en el mundo es yo le levanto la voz a ver quién grita más. ¿Por qué? Porque eso es como salir a tomar una ciudad, es perder el control y dejar que salga toda la palabra que se me venga a la mente, pero eso no es de valor para el Señor. Quien sabe refrenar la lengua, sí es de valor para el Señor. Quien cuando le recuerdan a su familia y se calla, ese tiene valor para el Señor. Aquí el Señor nos está diciendo, Él vale más que un guerrero que pierde el control. Y en el Proverbio 13:3 nos enseña por qué. Porque nuestras palabras, si no son sabias, pueden desatar una calamidad, pueden desatar una tormenta. Y es un trabajo para todos, porque aquí tenga el carácter de Pedro o no, aunque uno sea tranquilo, puede luego decir cosas que sueltan un tornado o un huracán. Entonces es importante que nosotros aprendamos esta lección. Pedro no pudo en este momento, ahorita, refrenarse, y el Señor tuvo que trabajar, trabajó. Y yo es el sentir de este mensaje, que vayamos viendo el progreso, porque en ese instante Pedro no entendió completamente la lección. Lo vamos a ver en el siguiente mensaje, pero después se va a ver el fruto. Si una cosa importante aquí a ver con Pedro es que aguantó la disciplina, aguantó la corrección, no soltó la toalla. Y eso es algo que nos debe de animar a todos. Es un ejemplo que sí debemos de seguir, porque hay personas a las que uno los llama en privado a la oficina para decirle, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste pues no estuvo del todo bien, y no vuelven a poner un pie en la iglesia. De verdad hay así, a mí me ha tocado ver.
que uno les dice de la manera más amable posible y más privada posible para que no se sientan mal y no vuelven a poner un pie en la iglesia. El Señor Jesús le habló duro a Pedro enfrente de todos y seguramente Pedro sabía, o sea, es que fue un trato duro para Pedro porque seguramente Pedro ya caminaba distinto entre los discípulos y más de alguno dijo, porque todos eran un trabajo en proceso, ¿eh? Y más de alguno dijo, tómala Pedro para que aprendas. Y seguramente Pedro adentro dijo, y Tomás se ha de andar regocijando por dentro. Pero Pedro aguantó, la aguantó y no se desanimó y siguió con el Señor Jesús. Así debemos de ser nosotros. Cuando el Señor trata, aguante la disciplina. Si quieres ser como Pedro fue al final. Al final, Pedro fue una obra maestra del Señor Jesús. Honestamente, al final de su vida fue un trabajo precioso el que Dios hizo, porque transformó a este hombre que no pensaba mucho a la hora de hablar y que se dejaba llevar por sus emociones en un hombre con dominio propio total. Entonces, vamos a caminar en esto y tomemos esta enseñanza y vamos a dar los pasos que Pedro dio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este ejemplo que tú nos das y por dejarnos ver cómo quieres tratar con nuestras vidas, porque así como trataste con Pedro, quieres tratar con nosotros. Así como lo transformaste a él, nos quieres transformar a nosotros. Y así como lo moldeaste hasta hacer la obra que tú tenías planeada y diseñada, así quieres hacerlo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender, porque estos son mensajes para aprender en lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. ¿En qué áreas tú quieres empezar a trabajar con nosotros? Señor, queremos ser barro en tus manos. Queremos que tú trates con nuestras vidas. Nos ponemos delante de ti y te pedimos que no dejes de obrar. Sigue obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos aquí el viernes, hermano. Hay oración a las 10, se me pasó decirlo, pero sí tenemos nuestra reunión de oración a las 10. Y luego varones y luego jóvenes y el domingo nuestras reuniones. Que descanse y vaya en la paz del Señor. El Señor le bendiga. Hasta los ceros yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los ceros yo